Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Galaptara Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiteradas, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos de la Bhagavad Gita. Ayer, recordemos que finalizamos los textos del capítulo número 8, así que por tanto hoy vamos a adentrarnos en el capítulo número 9. Vamos a recordar que los capítulos del 7 al 12 son la parte esencial, sustancial, más concentrada del Bhagavad Gita, donde se refiere propiamente dicho al sendero del servicio devocional como única manera directa, segura y permanente de acceder o llegar a la suprema morada del Señor o a comprender al Señor como suprema personalidad o suprema persona, a la vez que también, por supuesto, se mantienen sus comprensiones como Brahman o como Paramatma o superalma que se encuentra dentro de todo. En el capítulo 7 y 8, los capítulos 7 y 8 habían hablado directamente sobre el servicio devocional y sobre cómo el devoto a través de la práctica del servicio devocional de manera constante, entregada y progresiva, iba transformando toda su existencia hasta que quedar completamente listo para establecerse de manera plena en su relación amorosa y consciente con el Señor Supremo. El último verso del capítulo 8, que fue el que vimos ayer, decía lo siguiente: la persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios, del sometimiento a austeridades, de la caridad, de la ejecución de actividades filosóficas y fruitivas. Por el simple hecho de realizar servicio devocional, ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema. O sea, el Señor ratificó varias veces en ese capítulo y en el 7 también a Arjuna sobre el sendero del servicio devocional, sobre la vía del servicio devocional y la práctica del servicio devocional como práctica, por decirlo así, donde todo está incluido. Todos los resultados que se obtienen de manera separada por cualquier otra vía y forma se obtienen de manera junta en la práctica entregada al servicio devocional. Vamos a recordar también que el Señor había explicado la práctica constante. O sea, el devoto puro en su progresión llega un momento en la etapa perfecta de servicio devocional donde constantemente está practicando servicio devocional, cualquiera sea su estado, su tiempo, circunstancia, lugar en los cuales se encuentra. El capítulo número 9, titulado acá El conocimiento más confidencial, comienza con los siguientes versos, verso 1 y 2. Dicen lo siguiente: la suprema personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir ese conocimiento y esa comprensión que son de lo más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos, y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría.
Entonces, aquí el señor Krishna le ha hablado ya a capítulos 7 y 8 del servicio devocional, establece el servicio devocional como único modo de llegar a lo más profundo del Señor y establecer la relación perfecta con Él. Y por tanto, ya que ha establecido el servicio devocional, ahora le va a explicar a Arjuna confidencialidades, las confidencias, cosas íntimas sobre ese servicio devocional que considera el conocimiento más profundo de todos, la educación más profunda de todas y el secreto más secreto de todos los secretos. Él le dice genuinamente, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Vamos a compartir la reflexión o el comentario que hace Srila Prabhupada sobre este verso. Prabhupada dice: a medida que el devoto escucha hablar del Señor Supremo, entonces se va iluminando. Este proceso de escuchar se recomienda en el Srimad Bhagavatam, donde se dice lo siguiente: los mensajes de la Suprema Personalidad de Dios están llenos de potencias, y esas potencias se pueden conocer a plenitud si los temas relacionados con la divinidad suprema se discuten entre devotos sinceros. Esto no se puede lograr por medio de la relación con los especuladores mentales o por la relación con los eruditos académicos de este mundo, ya que es un conocimiento revelado y no deducido. Voy a hacer una pausa en la explicación de Prabhupada. Este texto del Srimad Bhagavatam nos habla que solamente la comprensión de Dios es accesible cuando hacemos intercambio entre devotos entregados y sinceros, bien guiados, y cuando a la par de ese intercambio se va realizando de manera personal, servicio devocional. O sea, la comprensión del Señor, la comprensión más íntima del Señor y su sendero, nunca está disponible a la especulación filosófica. Sabemos por la historia, incluso la historia de la religión, toda esta parte de la India, que hace milenios han existido diferentes escuelas y sus exponentes llevan milenios y seguirán milenios más discutiéndose entre ellos, perfeccionando las filosofías, exponiendo nuevas filosofías. Y eso es interminable porque la capacidad de filosofar de la mente mezclada con la inteligencia no tiene límites. Siempre aparece un aspecto nuevo, siempre después aparece otro aspecto que lo contradice, después aparece otro que lo perfecciona, y en eso se van miles y miles de vidas. Entonces, por esa manera, por ese camino, no se puede acceder de manera completa, perfecta y estable a una conclusión perfecta sobre el Señor Supremo. Así como tampoco se puede acceder por la simple erudición o un conocimiento académico de las ciencias materiales. Se explica en el Srimad Bhagavatam que ese conocimiento es un conocimiento revelado. Este revelado significa que es un conocimiento que se obtiene por vía descendente y no por vía ascendente. Este descendente significa que el conocimiento ha de ser revelado, ha de ser transmitido, ha de ser recibido desde un superior. Un superior no significa un jefe desde el punto de vista material, sino un alma que esté mucho más elevada de nosotros. Por eso Brahma recibe el conocimiento, después lo transmite, después el otro lo transmite y así sucesivamente. En sánscrito se conoce eso como parampara o cadena de sucesión discipular. Ese es el método védico de obtener el conocimiento y no el método de sentarse a especular filosóficamente. Continúo con el comentario de Prabhupada. Los devotos están dedicados constantemente al servicio del Señor Supremo. El Señor siempre se da cuenta de la mentalidad y de la sinceridad
de una entidad viviente en particular que esté dedicada al cultivo de conciencia de Dios. Y por tanto, le da la inteligencia para que entienda la ciencia de Dios en compañía de otros devotos sinceros también. Esto es importante. O sea, para estudiar, para tratar de acercarnos a Dios, tenemos que tener una disposición sincera en el corazón. O sea, debemos estar queriendo de verdad relacionarnos con Dios, entregarnos a Dios, ser transformados por Dios. El Señor se da cuenta, y cuando Él ve que ese sentimiento es genuino en nuestro corazón, entonces Él nos facilita la inteligencia necesaria para ir comprendiendo de manera adecuada todo lo relacionado a su divina persona. Continúo. La discusión acerca de Dios es algo muy potente. Intercambiar sobre Dios es algo muy trascendental. Y si una persona afortunada tiene esa clase de compañías donde puede intercambiar de esa manera y trata de asimilar el conocimiento, es seguro entonces que esa persona va a progresar hacia la comprensión espiritual. El Señor Krishna, a fin de animar a Arjuna a elevarse cada vez más en el proceso del servicio de él, describe en este 9º capítulo asuntos más confidenciales que los que ya ha revelado. El comienzo en sí del Bhagavad Gita, el primer capítulo, es más o menos una introducción al resto del libro, y en el segundo y tercer capítulo, el conocimiento espiritual que se describe se dice que es confidencial. Los temas que se discuten en los capítulos 7º y 8º están relacionados específicamente con el servicio devocional, y por tanto, este capítulo se dice que es el más confidencial de todos, el capítulo 9. Aquel que está situado en el plano del conocimiento más confidencial acerca de Dios, entonces es trascendental por naturaleza. Por eso, esa persona no tiene angustias materiales, aunque se encuentre en el mundo material. Voy a hacer una pausa un momento. Está explicando Prabhupada que cuando uno se encuentra profundizando y se encuentra estableciéndose y se establece cada vez más en el conocimiento más íntimo sobre el Señor Supremo, entonces uno va adquiriendo o despertando su conciencia trascendental. Y el despertar de esta conciencia implica que vas un poco saliendo de las ataduras de la conciencia material. Y eso te va permitiendo que los sufrimientos del mundo material sean cada vez más dueños de ti. Las circunstancias están allí, pero como tú estás profundizando en tu relación y abandono a los pies de Dios, entonces esas circunstancias cada vez tendrán menos dominio sobre la estabilidad o felicidad de tu vida. Continúo. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, o sea, el néctar de la devoción, se dice que aunque aquel que tiene un deseo sincero de prestarle un amoroso servicio al Señor Supremo, aunque esa persona se encuentre en el estado condicional de la existencia material, aún así se debe considerar que esa persona está liberada. De igual modo, en el 10º capítulo del Bhagavad Gita observamos que cualquiera que se ocupe de manera sincera y entregada en el servicio devocional se puede considerar es una persona liberada. Ahora bien, este primer verso tiene un significado muy especial. Las palabras idangyanam, o sea, este conocimiento, se refieren al servicio devocional completamente puro, el cual consta de 9 actividades
diferentes y fundamentales, que son las siguientes: escuchar, cantar o repetir, recordar, servir, adorar, orar, obedecer, mantener una amistad y entregarlo todo. Por medio de la práctica de estos 9 elementos del servicio devocional, uno se eleva gradualmente al estado de conciencia espiritual o conciencia de Dios. Cuando el corazón de uno se limpia así de la contaminación material, se puede entender esta ciencia de Dios. El simple hecho de entender que la entidad viviente no es material y que es espiritual, ese entendimiento es importante, pero debe comprenderse que no es suficiente. Eso puede que sea el comienzo de la comprensión espiritual, pero uno debe reconocer también la diferencia que hay entre las actividades del cuerpo o las actividades materiales y las actividades espirituales de aquel que entiende que no es el cuerpo. En el 7º capítulo ya hemos discutido la opulencia de las potencias de la suprema personalidad de Dios. Se ha hablado sobre sus diferentes energías. Se ha hablado sobre la naturaleza inferior y la superior. Y toda esta manifestación material también se ha descrito. Ahora, en el capítulo número 9 se describirán las glorias del Señor Supremo. La palabra sánscrita Anashwavet, que aparece en este verso, también es muy importante. Por lo general, las personas que se dedican a comentar el Bhagavad Gita, las personas que se dedican a decir sus propios comentarios y traducciones, aun si son sumamente eruditos en este mundo material, ellos tienen la tendencia a envidiar al Señor Supremo, a envidiar a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Hasta los eruditos más entendidos de todos escriben acerca del Bhagavad Gita de un modo un poco equivocado. Como ellos están envidiosos de Dios, sus comentarios son inútiles. Los comentarios que dan los devotos puros del Señor son comentarios genuinos y verdaderamente útiles, porque ellos no envidian a Dios, sino que lo aman a plenitud y con pureza. Nadie que sea envidioso puede explicar Bhagavad Gita o proporcionar un conocimiento perfecto sobre Dios. Aquel que envidia el carácter del Señor sin conocer al Señor en sí mismo es un necio. Entonces, se debe tener el sumo cuidado de evitar esos comentarios. Para aquel que entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la personalidad pura y trascendental, estos capítulos del Bhagavad Gita le serán de sumo provecho. Ese es el comentario de Srila Prabhupada, un poco largo, pero lo creí necesario y útil. Entonces, la palabra envidiar al Señor Supremo, por ejemplo, se dice que la entidad viviente está en el mundo material, porque en un momento u otro, en un tiempo inmemorial que nadie puede recordar, la entidad viviente sintió envidia de la suprema personalidad de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que usted está en su vida cotidiana y entonces usted tiene una relación con sus amigos, ¿verdad? Pero
hay un amigo suyo que es un amigo muy carismático, todo el mundo lo quiere, todo el mundo está tratando de complacerlo, todo el mundo está tratando de arrancar una sonrisa de sus labios, todo el mundo está tratando de tener su compañía porque es muy amoroso, muy carismático y por tanto todos están en función de él y él tiene ciertas cualidades que tú no tienes o tienes pero en menor escala. Entonces vamos a suponer que estás participando de una actividad en un grupo donde ese amigo está y ese amigo está siendo el centro de ciertas acciones, de ciertas atenciones. Y entonces tú por un momento, incluso sin quererlo, consciente o inconscientemente, deseas allá atrás, en tu subconsciente incluso, puede ser una cosa así, muy rápido, deseas, wow, deseas tener eso. Deseas tú por un momento ser quien estuvieras recibiendo esos halagos o quienes estuvieras recibiendo la sonrisa de aquella muchacha o quien estuviera recibiendo cualquiera de esas cosas que está recibiendo tu amigo. Entonces en ese momento, sí, vamos a suponer que tú quedas dormido. Entonces en tu sueño tienes la posibilidad de, por supuesto, realizar ese deseo. O sea, tienes la posibilidad de estar rodeado con cuantas personas tú quieras, de que estas personas te traten de esta manera o de aquella, de tu ser esto, de tu ser aquello, y vives esa posibilidad. Pero la vives en tu sueño. Evidentemente, en tu sueño también tendrás que asimilar o aceptar determinadas cosas que van a pasar allí en tu sueño y que algunas podrás controlarlas y otras no podrás controlarlas y algunas te van a traer cierto sufrimiento y otras te van a traer cierto gozo. Entonces se podría decir que tú literalmente estás soñando por un sentimiento de envidia. Muy sutil, muy noble, quizás inconsciente, sin maldad, pero literalmente envidia, porque tú sentiste el deseo de experimentar o ocupar el papel o el lugar que estaba experimentando u ocupando otra persona. Entonces así sucede. O sea, se explica que la entidad viviente en el plano trascendental de relación con Dios, en un momento determinado, sintió, tuvo un sentimiento, una idea de envidia hacia Dios. Por eso se dice que la entidad viviente está intentando ser Dios. De hecho, si vamos a Génesis, Antiguo Testamento de la tradición judía cristiana, vamos a ver que la famosa serpiente o tentador le dice a los primeros seres humanos: si comen de ese fruto del árbol, vendrán a ser como dioses. Y esa promesa de vendrán a ser como dioses, wow, encantó a los seres humanos porque ser como Dios suena poderoso. Entonces la entidad viviente en este mundo material, si nos fijamos en nuestra vida y en la vida de los demás, quizás estamos tratando de perfeccionarnos un poco, pero si nos fijamos en nuestra historia de vida, vamos a ver que hemos seguido casi siempre una tendencia de querer de alguna forma controlar ciertos acontecimientos, controlar incluso sentimientos de otras personas, controlar caprichosamente cómo deben ser con nosotros. Hemos estado constantemente deseando subconscientemente ser los controladores, ser Dios, ser los disfrutadores, disfrutar de esto, disfrutar de aquello, disfrutar de más allá, disfrutar de más acá. O sea, eso también es el papel de Dios. Dios es el supremo disfrutador, pero nosotros queremos ser los disfrutadores. Nosotros queremos experimentar nosotros el disfrute. En el mundo espiritual, la entidad viviente pura lo único que desea es dar disfrute a los sentidos de Dios. Pero en este mundo material lo que deseamos es dar disfrutes a nuestros propios sentidos. Entonces a eso llamamos amor. O sea, llamamos amor. Si examinamos nuestras relaciones de amor,
en las comunes, las promedios, vamos a ver que no son más que un intercambio de códigos y comportamientos que supuestamente nuestra cultura, nuestra crianza le ha dado el nombre de amor. Si hay algún comportamiento, alguna palabra o algo hecho por la otra persona o por ti mismo que no encaje dentro de esos patrones establecidos para la época, tu cultura, etcétera, etcétera, entonces ya no se llama amor. E incluso vienen los problemas porque eso no es amor, eso no es aquí, es allá. Entonces realmente la entidad viviente en este mundo lo que está experimentando es una construcción desvirtuada del amor. Incluso vamos a ver la otra parte, vamos a ver la parte del amar, del dar amor. Vamos a ver que las personas incluso más altruistas, la mayoría de ellos están esforzándose por derrochar amor, por dar amor, dar amor, dar amor, amar a todos, amar al pobre, al enfermo, amar allí donde hay guerra, donde hay diferencias de razas, a los niños huérfanos, está experimentando dar amor. Pero muchas veces sucede que también en la mayoría de esas personas están experimentando en su vida una descompensación. Esta descompensación viene de que la entidad viviente en el mundo espiritual, como no hay dualidad, o sea, no hay tal cosa como dar amor y recibir amor, simplemente hay amor. Entonces la entidad viviente está adaptada a ese amor completo. Amor completo significa experimentar al mismo tiempo la experiencia de irradiar amor y percibir amor. En el mundo material eso es imposible hacer al mismo tiempo. O sea, las personas en un momento dado están dando amor o códigos de amor, en otro momento están percibiendo o no percibiendo códigos de amor. Pero casi siempre hay un desbalance. Casi siempre las personas o están dando más de lo que supuestamente reciben o están recibiendo más de lo que supuestamente dan. Hay muchas personas que están siendo amados mucho, pero ellos simplemente están gozando ese amor y no se detienen a dar amor. Están los otros que están dando mucho amor desde sus códigos culturales, pero no están experimentando una reciprocidad. Entonces cualquiera de los dos casos es un desequilibrio. Entonces, cuando tú tratas de enfocar el amor desde el punto de vista de los códigos o patrones culturales, códigos de época, códigos personales y establecerlos a tu antojo y a tu personalidad, debes saber y debes comprender que no estás practicando el amor. O sea, una vez tú quieres vivir de acuerdo a un concepto específico de amor, a un modelo específico de amor, entonces debes saber que no estás practicando el amor en su verdadera dimensión o connotación. Es por una simple razón. El amor no es material. El amor no pertenece a este mundo, el amor pertenece al mundo espiritual y por tanto no se puede ni experimentar ni irradiar directamente desde el cuerpo y la vida material. Por eso es que es necesario codificarlo. Por ejemplo, si alguien sintió una explosión así de un sentimiento bonito, amor, y de pronto espontáneamente abrazó a alguien, entonces a partir de ese momento, en esa cultura, cada vez que quieran expresarle a alguien que se les quiere, bueno, ya lo abrazan porque se estableció ese código. Pero después viene el problema, después ya el abrazo se establece como código mecánico y ya incluso se usa maliciosamente, o sea, se abraza aunque no experimentes amor. O sea, va a llegar un momento en que se desvincula el código de lo que supuestamente representa. El amor realmente, el amor como amor, no se puede experimentar con ningún sentido material. Usted puede descifrar con sentidos materiales ciertas conductas, ciertas experiencias sensitivas y puede decodificarlas como que te están expresando amor o como que tú estás expresando amor o un intento de expresar amor. Pero eso es un modo indirecto y nunca es fiable. No se puede, no es posible experimentar el amor porque es de naturaleza espiritual desde los sentidos materiales. Entonces caemos en un mismo tema que caímos hace 3 o 4 días. O sea, el amor tiene que ser experimentado con la conciencia. O
Se trata de tomar conciencia de eso que se llama amor, de esa sustancia, de esa potencia espiritual que se llama amor y que está presente en todo lo espiritual. Todo lo espiritual está lleno, constituido de amor, eternidad y verdad, o sea, conocimiento. Por tanto, la posibilidad de tomar conciencia del amor es una posibilidad siempre presente, pero tiene que ser conciencia pura. Usted no puede experimentar el amor mientras que su conciencia está diluida y entretenida, su atención dividida entre tantos pensamientos materiales, exigencias, cosas, conceptos, etcétera, etcétera. El amor, experimentar el amor es experimentar la vida. O sea, usted tiene que experimentar el amor como sustancia desde la conciencia pura. Entonces, cuando usted se detiene, Hare Krishna, Krishna Krishna.